Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Paulina Mercado. Los reportajes de fondo al estilo de Sergio Sarmiento en 13 en Libertad. Esta noche nos tiene una sorpresa que seguro atrapará tu atención. La noche es el ambiente perfecto para sincerarse. Por eso, Gabriel Bauducco logra que sus invitados nos digan la pura verdad. No te pierdas el capítulo de hoy. Discutamos, analicemos y pasemos un rato agradable aquí, entre amigos. Carlos Alasraqui, Raúl Quintanilla y José Newman nos invitan a desvelarnos con las mejores charlas. El budismo, ¿es una religión o una filosofía? ¿Tú qué opinas? Prepara tus argumentos y súbete a En el Ring con Andrés Römer y sus invitados. Iniciemos la semana con la programación de Azteca Opinión. Recuerda que todos los programas están disponibles a través de nuestras acostumbradas redes sociales. Bienvenidos. El atentado en contra del archiduque Francisco Fernando de Austria y de su esposa Sofía fue en un principio una especie de comedia de errores. Había todo un grupo de conspiradores que trataron de asesinar al archiduque en su paso por la ciudad de Sarajevo, pero la verdad es que ninguno tuvo éxito en un principio. Y posteriormente, casi por un azar del destino, el archiduque se encontró con uno de los conspiradores en una calle de la ciudad. Allí el conspirador pudo disparar a quemarropa en contra de él y de su esposa Sofía. En un principio, sin embargo, nadie lloró la muerte del heredero al trono de Austria-Hungría. ¿Por qué? Porque la familia Habsburgo no era particularmente popular ni en Austria ni en ningún lugar del imperio. Sin embargo, este homicidio, esta muerte sirvió de excusa para que se realizaran una serie de advertencias, primero amenazas, después que llevaron a declaraciones de guerra. Y el hecho es que después de unos cuantos meses, más de una veintena de países en distintos lugares del mundo estaban enfrascados en una de las guerras más sangrientas de la historia de la humanidad. Las causas de la Primera Guerra Mundial en lo inmediato pues fueron los sucesos del 28 de junio de 1914 y la muerte del archiduque Francisco Fernando. Un buen pretexto para que Austria amenazara primero e invadiera Serbia, ante la reacción rusa que motivó una movilización general. De fondo es un problema multifactorial. La competencia naviera entre Alemania y Gran Bretaña, la competencia económica de los imperios, la inestabilidad en los Balcanes, la amenaza que significaba las alianzas existentes en esa época entre Alemania, Austria-Hungría e Italia por un lado y Gran Bretaña, Francia y Rusia por otro. Eran 6 los conspiradores nacionalistas bosnios que buscaban matar al archiduque. Su propósito era ayudar a separar a los pueblos eslavos del sur del imperio austrohúngaro y formar un nuevo país que querían llamar Yugoslavia. Varios de estos conspiradores estaban apostados a lo largo de la ruta en que el archiduque y su esposa serían trasladados en su visita a Sarajevo, la capital de Bosnia. Algunos de los conspiradores no se atrevieron a actuar en contra del archiduque y otros simplemente no pudieron. Finalmente, uno arrojó una bomba que rebotó en el techo de un vehículo y fue a estallar debajo de otro coche en el que no se trasladaba el heredero. Este quedó ileso, pero la bomba hirió a una veintena de personas. El asesino trató de suicidarse, tomó cianuro, pero este solo le provocó vómito y se tiró también a un río, pero el lecho estaba casi seco y no pudo hundirse. El archiduque participó ese mismo día en una recepción en la alcaldía de Sarajevo y después partió nuevamente en su caravana. El cochero que lo conducía, sin embargo, se equivocó de ruta y se metió a una calle en la que se encontraba uno de los conspiradores.
Gavrilo Princip pudo así disparar desde muy corta distancia en contra de Francisco Fernando y de Sofía, su esposa. La pareja destinada a portar la corona imperial de Austria murió poco después. Lo que buscaba Alemania era primero contener la fuerza del ejército ruso y el auge económico británico. Francia temía por sus territorios y en particular tenía el resentimiento de la pérdida de Alsacia y Lorena en la guerra del 71 franco-prusiana. Gran Bretaña buscaba mantener lo que consiguió finalmente, el dominio de los mares. Rusia, expandirse y evitar el descontento social que era creciente ya en 1914. Si bien no se derramaron muchas lágrimas por el heredero del trono de Austria-Hungría, la verdad es que había condiciones políticas y económicas que complicaban la situación. Austria-Hungría culpó a Serbia de haber estado detrás del atentado y le presentó una serie de exigencias imposibles de cumplir. Como no se podían cumplir, finalmente Austria-Hungría declaró la guerra en contra de Serbia. Esto lo hizo el 28 de julio de 1914, hace exactamente 100 años. La guerra fue tan mortífera por una paradoja. La estrategia como teoría se había rezagado respecto de la tecnología. Se seguía aplicando en la Primera Guerra Mundial la estrategia de libros de texto de mediados del siglo XIX, cuando se estaba combatiendo ya con artillería pesada, muy pesada, con ametralladoras ya muy perfeccionadas, morteros ligeros, tanques y gas venenoso. La estrategia de las trincheras derivó en lo que derivó: 10 millones de muertos y un estancamiento bélico durante prácticamente 3 años y medio de combates. Lo que debió ser un pequeño conflicto regional limitado a la inestable región de los Balcanes pronto se convirtió en una gran guerra internacional. Alemania se unió a la causa de Austria-Hungría, mientras que Rusia salió a la defensa de Serbia. Alemania exigió a Francia permanecer neutral, a pesar de que ésta tenía un tratado de ayuda mutua con Serbia. Al no tener respuesta, las tropas alemanas invadieron Bélgica y Luxemburgo, que eran países neutrales, para atacar Francia. El Reino Unido y sus colonias, que incluían a Canadá, Australia, la India y Sudáfrica, declararon la guerra a Alemania. El Imperio Otomano, que controlaba desde Turquía hasta Arabia y Egipto, se alió con Alemania. En unos cuantos meses, una veintena de países estaban ya en guerra. Incluso Estados Unidos, que se resistió a incorporarse durante años, se unió a la guerra en 1917 y habría de dar a la alianza franco-británica su impulso definitivo. Rusia, en cambio, se retiró de la contienda como consecuencia de la Revolución Comunista de 1917. La guerra terminó con una Alemania exhausta y fundamentalmente a causa de la presencia de los americanos a partir de fines de 1917. Alemania estaba agotada en términos de alimentos, armamentos, soldados muertos, y la creciente presencia americana en refuerzo de los aliados es lo que fue la determinante para que en noviembre de 1918 se llegara a un armisticio, aceptando la derrota alemana. Como en tantos otros conflictos de la historia, una parte importante de la población de cada país estaba convencida, por lo menos en un principio, que su causa era justa y que además obtendría la victoria en muy poco tiempo. Los jóvenes se alistaban con ilusión en los ejércitos de sus países, mientras que los viejos hacían encendidos discursos patrióticos. Pero la Gran Guerra, como la llamó entonces la gente, resultó un conflicto muy distinto a todos los que se conocían, mucho más prolongado, mucho más destructivo, mucho más mortífero.
Una de las lecciones principales que nos deja la Primera Guerra Mundial es que las alianzas militares formales o informales a la larga introducen un factor de inestabilidad en la escena internacional. Eso es lo que llevó en parte a la Primera Guerra Mundial y que no sé si en alguna forma premonitoria estamos presenciando en el caso de la OTAN y la ocupación de Rusia de Crimea y la inestabilidad en Ucrania. En segundo lugar, queda claro que necesitamos una organización internacional fortalecida que con absoluta neutralidad, lo que no ocurre con Naciones Unidas, ni sucedió en su momento con la Sociedad de Naciones, intervenga en la prevención y no solo en la mediación cuando un conflicto ya ha estallado. Son factores fundamentales y en tercer lugar, de que antes del recurso de las armas debe haber tiempo suficiente para la negociación y la dilucidación pública de las causas que están derivando en un conflicto. Tal vez, por último, cabría decir que la Primera Guerra Mundial no habría ocurrido de no ser porque los militares tomaron control de la situación por encima de las decisiones políticas. Básicamente esas son las lecciones. Los frentes de batalla no fueron, como en otros tiempos, fluidos y cambiantes. Los ejércitos de ambos bandos se empantanaron, particularmente en el llamado Frente Occidental sobre Francia, en una guerra de trincheras en la que se peleaba duramente y sin tregua por cada palmo de terreno. Las nuevas tecnologías de guerra, como las ametralladoras, los tanques, los aviones y los gases tóxicos, producían una enorme mortandad en batallas que duraban semanas o meses y en que el frente de batalla apenas se movía unos metros para un lado o para el otro. Al final la guerra dejó un saldo de 17 millones de combatientes muertos, pero murieron también decenas de millones de civiles o por acciones de violencia o por enfermedades provocadas en parte por las pésimas condiciones sanitarias generadas por la guerra. La Primera Guerra Mundial nos demostró que los grandes conflictos pueden surgir casi de la nada, cuando hay soberbia, cuando hay ambiciones nacionalistas en los países involucrados. También nos demostró que las guerras en realidad no resuelven los problemas de fondo. Por ejemplo, los conflictos en los Balcanes los seguimos viendo hasta la década de 1990. Por otra parte, el Tratado de Versalles, con el que supuestamente se logró la paz después de la Primera Guerra Mundial, estableció condiciones tan duras para Alemania que 20 años después estas fueron uno de los factores que llevaron a la Segunda Guerra Mundial, un conflicto todavía más sangriento que la primera. Finalmente, todo parece indicar que los seres humanos no queremos aprender ni siquiera con las lecciones más duras. Yo soy Sergio Sarmiento y esto es 13 en Libertad. Con tan insignes jefes delegacionales, fracasos como la línea 12 del metro y pleitos entre Marcelo Ebrard, López Obrador y el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera, ¿podrá el PRD conservar sus 34 diputados y 14 delegados en el Distrito Federal? A meses de las elecciones intermedias, en el Distrito Federal dejarán sus cargos los jefes delegacionales el 30 de septiembre del 2015. Gente de la Miguel Hidalgo ruega porque se vaya Víctor Hugo Romo, quien permitió a la presunta actriz de telenovelas, Claudia Cervantes, hacer una pachanga nocturna en la rotonda de las personas ilustres. La señora Cervantes ni se apellida así, se llama Claudia Pérez Reyes y salió a la fama gracias al festejo de su cumpleaños, al cual llevó amigos con disfraces de muertos que bailaron a los compases de Bon Mariachi. Hubo escándalo por la fiesta de gustos mortuorios
y dijo el delegado Hugo Romo que no conocía a la actriz. Ella también lo negó, pero en una foto aparecen mejilla con mejilla. Romo es quien colocó enormes espectaculares en el periférico para presumir sus horas de éxito de trabajo en la Miguel Hidalgo. Para justificarse, Romo despidió a su subdirector de Servicios Públicos, Rafael del Val Ruiz, quien estuvo en el ágape de gustos fantasmagóricos. Ahora pretende rescatar, dijo, el lugar donde reposa gente ilustre de México. Pero ¿qué diablos quiere rescatar de ahí? Y la del cumpleaños, vendedora de merengues de niña, se dice soltera, pero sola. Afirmó que sus invitados no dañaron las tumbas. Eso faltó, que hubiesen bailado sobre ellas. Otros delegados están por el estilo. El de Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, no sabía que el monumento de Álvaro Obregón era usado como hotel de paso. Ahí entraban sujetos a dormir, drogarse y realizar actos depravados. Cada uno pagaba 10 pesos al vigilante Feliciano Cruz y durante lustros ninguna autoridad lo supo. El titular de Coyoacán, Mauricio Toledo, fue acusado de actos de corrupción por diputados de la Asamblea Legislativa. Dio una licencia para construir un centro comunitario en un parque de Ciudad Jardín. De otros jefes delegacionales nos ocuparemos después. Tal vez tome conciencia la ciudadanía, ahora sí, de lo hecho por el PRD en nuestra antigua ciudad de los Palacios.